Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Primero, muchas gracias a todos los organizadores, a Natalia, a todos los demás en el CES por tener este equipo. Y bueno, yo quiero tratar de tener mi presentación en media hora, de poner toda media hora, y concentrarme en dos competencias ciudadanas, como lo hemos llamado en Colombia, a nivel internacional se habla de competencias socioemocionales, que consideramos fundamentales para la prevención de la intimidación o del bullying. Y quiero sobre todo resaltar la importancia de estas competencias en un contexto social. Y para empezar con el contexto social quiero recordar un estudio que seguramente muchos de ustedes conocen. Si por favor pueden levantar la mano quienes conocen este estudio. Como el 10% realmente, 10 o 15%. Bien, entonces les cuento rápidamente en qué consiste. Este es uno de los estudios más famosos de psicología social, de Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, y consiste en que traían unas personas diciéndoles que les iban a hacer una investigación, estaban haciendo una investigación sobre aprendizaje y tenían que ver qué tanto podían memorizar ciertas palabras. Entonces les decían, uno de los dos va a ser el que va a decir las palabras y va a ser como el profesor, y el otro va a ser el que va a ser como el estudiante que se va a aprender estas palabras. En realidad todo era un montaje, en realidad todo estaba planeado para que la persona que iba a ser el sujeto del experimento quedara ya asignado como el profesor en este caso. Y entonces el profesor lo ponían al frente de un tablero que tenía una cantidad de botones con distintos voltajes que empezaban aquí en voltajes bajos y llegaban hasta 450 voltios, ¿sí? Y entonces la idea es que el otro lo ponían en el cuarto de al lado y le ponían unos electrodos y decían, usted tiene que aprender esas palabras. Si falla, si se equivoca, entonces le vamos a poner unos shocks eléctricos. Y esos shocks empiezan suaves pero van aumentando, ¿sí? La gran pregunta ahí es ¿hasta dónde llega la gente? Es decir, por ejemplo, este es un sujeto del experimento. El sujeto tenía que irle leyendo palabras, lo leía primero todas las palabras, después le hacía preguntas sobre si se acordaba de las palabras, y entonces si no se acordaba le iba poniendo shocks, ¿sí? Y en realidad pues todo estaba planeado, en realidad nadie recibía ningún shock ni nada, pero esta persona creía que sí. Y este de acá era un actor, y el actor gritaba, en realidad era una grabación, no era cierto, pero gritaba, y el grito iba aumentando mientras iba subiendo esto, ¿sí? Y en algún momento gritaba durísimo y empezaba a decir, sáquenme de aquí, yo sufro del corazón, yo no quiero estar acá, por favor sáquenme de aquí. Y en otro momento, ya bien avanzado, la persona se quedaba en silencio y no volvía a gritar nada. Es decir, se había muerto, ¿sí? Bien, entonces, lo que Stanley Milgram quería ver es que tanto las personas obedecen esas órdenes. Y lo que pues muchos imaginaron es que las personas iban a parar en algún momento, y la pregunta es ¿dónde pararían? Entonces, a ver, quiero hacer las preguntas a los que no conocen el experimento. Sí. Entonces, los que no conocen el experimento, la pregunta es ¿hasta dónde llega la gente? Esto es cuando el grito es como ¡ay! Y aquí va aumentando el tono, ¿sí? Aquí ya empieza a gritar bien duro, ¿sí? Y aquí en este punto empieza a decir sáquenme de aquí, y empieza a mencionar que tiene problemas de corazón, ¿sí? En este punto menciona que tiene problemas de corazón. Aquí el grito es ensordecedor, es con toda la fuerza, y en algún momento de este bloque se queda en silencio y ya no vuelve a gritar ni nada cuando recibe ningún shock. Y este es el máximo 450. Entonces, ¿quiénes de ustedes piensan que las personas llegan hasta aquí? ¿Quiénes piensan que llegan hasta aquí? Es decir, que aquí dicen no sigo con el experimento. Un 30%. ¿Quiénes piensan que llegan hasta aquí? Otro 30%. ¿Quiénes piensan que llegan hasta acá?
¿Y quiénes piensan que llegan hasta el final? O sea, la mayor parte de ustedes dicen que están por aquí. Pero los resultados son estos. O sea, más del 60% llegaron hasta los 450 voltios. ¿Sí? Y esto es, digamos, solamente como el 40%, 30 y pico por ciento se rebelaron y dijeron no más. ¿Sí? Y estaban por acá, pero más del 60% siguen hasta allá. Digamos, este resultado sorprendió a todo el mundo. Y pues, con base en esto ha habido muchos estudios. Estas personas que llegan hasta acá, al final cuando les dicen, oiga, no, en realidad todo era un montaje y nadie está recibiendo shocks eléctricos, dicen, uy, qué bueno. Me alegro que no haya pasado nada. Y dicen así, yo sí estaba preocupado por esta persona. Yo sí me preocupé, sobre todo cuando la persona no volvió a responder. Y el punto es que detrás de esto hay muchas excusas. Y la gente dice, no, es que usted me estaba dando la orden, es su responsabilidad. Yo solamente estaba diciendo lo que usted decía. Y la persona preguntaba, ¿y quién hundía el botón? Decía, yo sí lo hundía. ¿Sí? Bueno, el estudio tiene muchas variaciones. Y hay una variación que para mí es realmente muy impactante. Es que, digamos, lo que yo les acabo de contar es la situación en la cual había solamente un experimentador que era como el que daba las órdenes y decía por favor siga, solamente una persona. Pero una de las variaciones es una en la cual hay otras personas alrededor y alguna de esas personas en algún momento se paran, son todos actores, se paran y dicen yo no estoy de acuerdo con esto. Y me voy a levantar y me voy a ir porque esto me parece el colmo, esto no es ético, y se paran y se van. ¿Sí? Es decir, cuando hay otros que dan el ejemplo de decir esto no está bien y se van. En ese caso, los resultados son estos que están aquí en el rojo. ¿Sí? Fíjense, en ese caso, la gran mayoría siguió el ejemplo y dijo esto no está bien, entonces yo me voy, yo no voy a participar en esta situación, esto es un maltrato, no voy a participar en este maltrato. O sea, cuando hay alguien que toma esa iniciativa, la mayor parte llegan hasta acá. Y fíjense, hasta 450 voltios llega el 10% nada más. O sea, el 90% de la gente se rebeló y dijo yo no participo en esto. Pero Milgram hizo otra variación. La otra es una en la cual los otros actores que están allí son actores que dicen ay, dele más, dele, y pues sigamos con esto. Incluso los otros son los que hunden los botones y se ríen y dicen, este es mucho bruto, y siguen adelante con los shocks. En esa tercera variación, miren los resultados. Son estos que están aquí en amarillo. O sea, más del 90% llegan hasta los 450 voltios. En la práctica, acuérdense, esta persona empieza a decir que tiene problemas en el corazón, que no quiere estar allí, empieza a gritar y en algún momento deja de gritar. Es decir, esa persona en la práctica está matando, está muriendo. ¿Sí? El 90% participa en esto. ¿Sí? Entonces fíjense lo poderoso que es esto. Dependiendo de lo que hagan los demás, el 90% llega hasta el punto de participar en algo que podría ser un asesinato de alguien. O el 90% se revela y dice, esto es injusto, eso no está bien, y se van para el otro lado. ¿Sí? Yo no conozco otros experimentos que tengan tanto poder como estos. Es decir, del 90% a favor y participan al 90% que se rebelan y dicen en contra. Todo dependiendo de lo que hagan los demás. Ese mismo poder de lo que hagan los demás es lo que nosotros y muchos, entre otros aquí, Debra y Wendy Craig y otras personas en el mundo han estado
enfatizando para la prevención de la intimidación, el rol que cumplen los observadores, el rol que cumplen los que están alrededor. Si los que están alrededor participan y dicen denle más y esto es chistoso, no sé qué, la gente se deja llevar por eso y participa. Pero si hay algunos de los que están alrededor y dicen esto no está bien, esto es una situación de maltrato, esto es una situación injusta, entonces esa persona que da el primer paso lleva a los demás a tomar el paso de decir yo no voy a participar en esto. Bien, entonces quiero enfatizar, quiero mirarlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que hay algunos que son como los que lideran las situaciones de intimidación, otros que son víctimas de situaciones de intimidación y hay muchos que están alrededor. Y que miremos esto como una dinámica de grupo, una dinámica de grupo que depende en gran parte de lo que hagan estos que están aquí, ¿sí? Y entonces lo que necesitamos es entender cómo cambiar esa dinámica, cómo cambiar una dinámica en la cual hay muchos que están acá que pueden ser observadores pasivos, que se pueden reír, que no hacen nada frente a una situación que es claramente maltrato. Cómo mover a esos observadores pasivos o a esos reforzadores de esa situación, convertirlos en algunos defensores que dicen, oigan, ya no más, eso no está bien, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Y que van y acompañan a la víctima, y que la acompañan en el recreo, y que, digamos, dejan de darle como un refuerzo prosocial a quien está ganando reconocimiento por medio de la intimidación, y en cambio, digamos, le dan apoyo a las víctimas, y tratan de frenar este tipo de maltrato. Eso es lo que necesitamos. Entonces, pues quiero hablar del rol de la empatía y de la asertividad en el cambio de esa dinámica. Entonces, por un lado, necesitamos empatía. ¿Para qué? Porque por un lado, los intimidadores sabemos que son los que con más frecuencia, digamos, como que no les importa el dolor de otros. O no se dan cuenta, muchas veces los intimidadores lo están haciendo y ellos mismos se están divirtiendo y entonces están pensando que como para ellos es divertido, pues para la otra persona debe ser solamente una burla normal, como que no se dan cuenta del daño que pueden estar haciendo o si se dan cuenta no les importa. Entonces necesitamos desarrollar como esa capacidad para sentir lo que otros sienten, que es lo que es la empatía. Y también necesitamos desarrollarla en los que están alrededor, para que los que están alrededor, digamos, sientan que esto no está bien y que ellos tienen que hacer algo, que ellos tienen una responsabilidad, que si ellos ven una situación de maltrato y no hacen nada, como en el experimento de Milgram, están contribuyendo a que eso pase. Vamos a saltar un momentico. Entonces, ¿qué es la empatía? La empatía digamos, es como nuestra comunicación emocional con los demás, que si hay alguien que está sintiéndose mal, que eso me toque a mí emocionalmente, ¿sí? Es sentir algo parecido o compatible con la situación de otra persona, que si hay alguien solo y triste, que yo no me sienta bien frente a eso, que eso me mueva emocionalmente. ¿Sí? Es ponerse en los zapatos de otro, pero ponerse con mis emociones realmente los zapatos de otros, en lo que la otra persona puede estar sintiendo. Y digamos, ¿por qué es importante la empatía aquí? ¿Sí? Claramente la falta de empatía está asociada con agresión. Les quiero mostrar un resultado. Esto es de un análisis que hicimos nosotros con datos de ICFES. Aquí son 1000 colegios de toda Colombia, ¿sí? Y en los que medimos muchos aspectos, y entre otros medimos empatía, que está aquí graficado, ¿sí? Esto es promedio de empatía, estos son los colegios en los cuales los estudiantes en general son muy empáticos, y estos son los colegios en los cuales los estudiantes en general son muy poco empáticos, y este es el nivel de bullying en el colegio. Es decir, acá arriba, digamos, este colegio, no les puedo decir qué colegio es, tiene los niveles más altos de bullying entre estos 1000. Es decir, un colegio con altos niveles de bullying. Y estos de acá son niveles con bajos niveles de bullying. Y si ven, hay una relación negativa. Entre más empatía haya en el colegio, menos bullying hay. Digamos, los colegios por acá, es decir, si tienen poca empatía, en general hay altos niveles de bullying. Entonces hay una relación muy clara, ¿sí? Por otro lado,
sabemos que si hay situaciones de agresión permanente y nadie hace nada al respecto, la gente se desensibiliza, empieza a considerarlo como algo normal, ¿sí? Y eso es particularmente grave en nuestro país. Nosotros sabemos que donde hay más violencia, en las comunidades, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio que mostraba que en los barrios en los cuales los niños, las niñas están más expuestos a violencia alrededor, son barrios en los cuales ellos tienen niveles más bajos de empatía. Es decir, como que si uno está viviendo en un contexto de mucha violencia, como que se desensibiliza frente a eso, se desensibiliza frente al dolor de otros. Y si uno se desensibiliza frente al dolor de otros, es muy fácil llegar al punto donde uno utiliza la agresión para destacarse, para divertirse, para conseguir lo que uno quiera, para quitarle la lonchera a otro, para conseguir reconocimiento, ¿sí? Entonces esto es algo particularmente preocupante en nuestro contexto, porque sabemos que los niveles de violencia en el que crecen gran parte de los niños, niñas de nuestro país son contextos muy violentos, ¿sí? Digamos, la empatía lleva a una conexión emocional que tenemos como seres humanos que participamos en interacciones sociales permanentes. Entonces la empatía es muy importante porque permite esa conexión emocional con otros. Y también, y es algo que estamos trabajando ahorita cada vez más, no solamente con seres humanos, sino con animales, con los demás animales. Y pues está la pregunta de si empatía se puede sentir con respecto a la naturaleza como un ente global. Es la base de relaciones de cuidado. Y lo que más quiero enfatizar es que esto es algo que se puede desarrollar. Entonces, ahí es a donde vamos. ¿Cómo desarrollarlo? ¿Qué podemos hacer? Quiero traerles un par de ejemplos porque, digamos, parte de lo que nosotros hemos dicho y lo hemos dicho desde que estamos trabajando en temas de competencias ciudadanas, es que estos temas deben trabajarse de manera integrada o pueden trabajarse de manera integrada a las distintas áreas académicas. Es decir, no es que vaya a haber un profesor de competencias ciudadanas o un profesor que trabaje estos temas, sino que es algo que se puede integrar a lo que pasa en las clases de matemáticas, en las clases de educación física, en las clases de lenguaje, de arte. Y quiero entonces traerles 3 ejemplos que hemos trabajado nosotros. Uno tiene que ver con arte. Y es un proyecto en el que le hacíamos a los niños preguntas de este tipo. ¿Conocen a alguien que pueda estarse sintiendo así? ¿Ustedes conocen a alguien que se pueda estar sintiendo así? ¿Pueden levantar la mano? ¿Y qué le podrían decir a esa persona? Piénsenlo un momentico, ¿qué le podrían decir a esa persona que ustedes conocen que puede estarse sintiendo así? Nosotros con los niños hacemos ejercicios de este tipo, en los cuales los ponemos a pensar digamos, en últimas estamos haciendo conexiones. ¿Conexiones entre qué? Entre, en este caso, una obra de arte y una persona que ellos conocen. Y entonces, ¿qué podrían decirle a esa persona? Incluso nosotros hacemos ejercicios en los cuales ellos le escriben cartas a esas personas, ¿sí? Y parte de lo que también hacemos es, ¿qué estaría sintiendo el artista? Digamos, Eduardo, cuando hizo esto, ¿qué podría estar sintiendo? Y también aquí uno puede mirar la emoción está, digamos, está claramente en la expresión del grito, pero la emoción está en los colores, ¿no? Y la emoción está en la forma que tienen los colores y en los movimientos y en todo. Entonces también, digamos, ahí podemos hacer esa conexión emocional con un artista del cual probablemente ellos no han escuchado, pero entonces ahí empiezan a conocer un poco más sobre esto. En últimas, todas estas conexiones son empatía, ¿sí? Y la idea es aprovechar este espacio en el cual está reflexionando sobre arte y sobre expresión artística, pero hacerlo conectando con ellos mismos. Incluso a veces hacemos la pregunta de, ¿usted alguna vez se ha sentido así? ¿Cómo se sintió? Y entonces allí su propia emoción se relaciona con la emoción de alguien que pueda estar viviendo una situación similar. Voy a mostrarles otro ejemplo. Este ejemplo lo trabajamos en nuestro programa Aulas en Paz. ¿Alguien conoce este libro? Si pueden levantar la mano, ¿quiénes conocen este libro?
Y los demás se los recomiendo muchísimo. Oliver Button es una nena. Es un libro en el cual, digamos, a Oliver no le gusta hacer lo que